Entre el 15 y 19 de junio de 1816, famoso año sin verano por los cambios climáticos ocasionados por la erupción del volcán Tambora, nació el monstruo más horrible y asqueroso producido por la imaginería del terror. Cerca del lago de Ginebra, en Suiza, se alza sobre una loma un caserón construido a comienzos del siglo XVIII que luego tomaría el nombre de Villa Diodati por la familia que lo adquirió. Dicha mansión sirvió de albergue y lugar de reunión para artistas y pensadores. Un temporal confinó a 5 huéspedes durante esos 3 días de aquel atípico verano húmedo y frío. Ellos eran nada más y nada menos que Lord Byron y su médico de cabecera, el precursor del vampirismo en la literatura romántica, John William Polidori; Claire Clairmont, amante de Byron con el que luego tendría una hija; el poeta Percy Shelley, que abandonó a su mujer con la que tenía 2 hijos para ir detrás de Mary, quien sería su futura esposa a partir del 30 de diciembre de 1816. Y por supuesto la misma Mary, hija del conocido filósofo y político británico William Godwin, a quien se le endilgan por su progresismo burgués pensamientos anárquicos, siendo detractor del matrimonio para luego claudicar y casarse en secreto con la escritora Mary Wollstonecraft. El mismo Godwin, tan liberal y abierto, le prohíbe la entrada a la casa a su propia hija justamente por considerarla demasiado avanzada y querer formar una familia con Percy al margen de la aprobación eclesiástica. Este hecho se retrata bastante fielmente en Mary Shelley, película de 2017 de Aif al-Mansur, la primera mujer en dirigir un film en Arabia Saudita, en la escena en la que los 2 enamorados van a contarle sus planes a Godwin y este, sabiendo que Percy estaba casado, se indigna y le prohíbe a su hija continuar con la relación, amenazándola con perderlo a él como padre. Conociendo este episodio, tal vez se pueda deducir que el rechazo que Mary sufrió de su progenitora haya sido canalizado en Frankenstein. La cuestión del abandono y el desprecio que Víctor siente por su creación, a la que ve como a un monstruo, es algo que está muy presente a lo largo de todo el relato. A Byron se le ocurre desafiar a sus contertulios, invitándolos a crear una historia fantástica y terrorífica para ser contada por la noche con el fin de entretenerlos y amenizar el confinamiento. Mary, inspirada en los experimentos galvánicos que pretendían reanimar cuerpos muertos por medio de la electricidad, y en su coetáneo, Andrew Cross, quien ya había intentado revivir cadáveres, saca a la luz el boceto de un hombre que pretende ponerse en el lugar de Dios y darle vida a un ser inanimado. Al año siguiente, sin haber cumplido los 20 años de edad, Mary ya tenía la novela terminada. Quien le da los últimos retoques corrigiendo errores y depurando vicios para su publicación anónima en 1818 es su esposo Percy. No obstante, en 1831 se conoce la versión definitiva, producto de una reescritura que Mary tenía planeada desde el comienzo. Mary graba su nombre en la posteridad con el apellido de casada. Mary Shelley es la creadora de Frankenstein, la primera novela de terror gótico y ciencia ficción. En Black Books Magazine, revista británica que vio la luz entre 1817 y 1980, Walter Scott escribió: "A mi entender es un mérito notable que la novela esté escrita en un inglés simple y directo, desprovisto de los germanismos habituales en este tipo de historias. Es apropiado señalar que el gran escritor escocés destaca el talento desplegado en la novela, probablemente sin saber que fue escrita por una mujer". Stendhal, aludiendo a George Sand, el seudónimo masculino que utilizaba la escritora francesa, directamente dijo que las mujeres no servían para escribir. Tal era el prejuicio de la época. De ahí puede inferirse que Frankenstein o el moderno Prometeo haya sido publicado como anónimo, con un prólogo firmado únicamente por Percy Shelley. El libro se estructura como una novela epistolar. El relato se construye a través de la correspondencia que mantienen Robert Walton y su hermana Margaret. En su expedición hacia el Polo Norte, el capitán Walton se encuentra con Victor Frankenstein y este le cuenta su historia. Ambos se ven identificados por poseer un espíritu inquisitivo que quiere ir más allá de lo conocido. La novela de Mary Shelley, dentro de todas sus maneras de interpretarla, se la puede entender también como una crítica hacia la ciencia, que iba ganando terreno a fines del siglo XVIII y a cuyos avances se los veía con temor y desconfianza. Al crear una vida, Víctor Frankenstein se asusta de su creación y la rechaza de inmediato, desencadenando una serie de sucesos fatídicos perpetrados por una especie de bestia que da lo que recibe y refleja lo monstruoso de la sociedad. La historia dio lugar a múltiples interpretaciones y ha desatado la inspiración de una parva de directores que la han llevado al cine. La primera cinta es una producción de Thomas Edison de 1910, dirigida por James Searle Dowling, que logró hacerse el tiempo para dirigir 149 películas en 19 años. Apenas dura 13 minutos, pero logra expresar el entusiasmo de un científico joven y en un par de escenas juega con un espejo que refleja lo que sucede fuera de campo. En el final, el reflejo del monstruo, interpretado por Charles Ogle, se confunde con el de su creador, Augustus Phillips,
desapareciendo el primero y sobreviviendo el segundo, y simbolizando con la llegada de Elizabeth Mary Fowler el poder que tiene el amor para disolver todo fenómeno maligno que puede anidarse en el alma de un hombre. En 1931, 9 meses después del estreno de Drácula, sale de los estudios de la Universal el Frankenstein de James Whale, basado en la obra de teatro de la dramaturga Peggy Webling. En 1823, Richard Brinsley Peake estrena una obra de teatro basada en la novela e incorpora ciertos elementos que retoma Webling en su obra de 1927 y que quedan insertados en las siguientes adaptaciones al cine. Por idea de Robert Keeley, manager y actor comediante, se agrega un personaje que jamás aparece en la historia original, el asistente Fritz, el jorobado que representa a Dwight Frye en la versión de 1931 y Bela Lugosi en El hijo de Frankenstein de 1939 con el nombre cambiado, en este caso Igor. Tanto en el film de 1931 como en su secuela La novia de Frankenstein, también producida por Universal y dirigida por Whale, se puede notar una marcada influencia de la estética expresionista, por la escenografía exagerada y asimétrica y el uso de la iluminación en la fotografía. Más aún absorbe esta tendencia la siguiente secuela, a cargo de Rowland Barnes Lee, El hijo de Frankenstein, en donde todo el decorado está deliberadamente distorsionado. Es posible que Robert Wiene y sus guionistas, Hans Janowitz y Carl Mayer, hayan tomado algunos elementos de la novela de Mary Shelley para crear el gabinete del Dr. Caligari. Si bien esta obra tiene otro sentido y otra lectura, y a su vez es probable que Whale haya reutilizado algunos conceptos estéticos de la obra alemana para crear a su monstruo. En el laboratorio de Henry Frankenstein, representado eficientemente por Colin Clive, es imposible no remitirse a una escena de Metrópolis, de Fritz Lang, en donde interactúan Rudolf Klein-Rogge, haciendo de científico loco, y Brigitte Helm, que hace de María y de robot. Asimismo, el aspecto facial que logran en Frankenstein se asemeja bastante al de Césare, el personaje que representa superlativamente Conrad Veidt en el gabinete del Dr. Caligari. Bela Lugosi, a quien le habían ofrecido primero el papel de Frankenstein después del éxito obtenido con Drácula, lo desestimó por tener la cara sepultada bajo el maquillaje y no emitir una sola palabra en toda la película, error que lo consideraría como el peor cometido a lo largo de toda su carrera. Es así como aparece, a los 44 años, William Henry Pratt, conocido como Boris Karloff, después de haber actuado en varias películas mudas para meterse en el alma del personaje poniéndole su rostro y su cuerpo para siempre. El diseño de maquillaje que le desfiguró su cara, cuyos rasgos son naturalmente duros, fue elaborado por Jack Pierce, aunque se disputa su creación con el director, el cual es probable que haya aportado ciertas ideas, ya que dibujaba desde niño, siendo la pintura el primer acercamiento con el arte. En Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, de Bill Condon, que ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado, se refleja esa disputa cuando Whale, el personaje que interpreta a Ian McKellen y que lo llevó a ser nominado por la Academia, asegura categóricamente que fueron suyos los bocetos primigenios que le dieron forma al cráneo de la criatura. Por otro lado, Jack Pierce fue el diseñador de todos los monstruos de Hollywood y era sin dudas un experto en la materia. Al comienzo de la película de Whale, en los títulos aparecen dos curiosidades. La primera es que en lugar de Boris Karloff hay un signo de pregunta, siendo al final de la película en donde se revela el nombre del actor. Y la segunda es que la autoría de la novela se le atribuye a Percy, el esposo de Mary. Recién en 1996 aparece The Frankenstein Notebooks, el resultado de una investigación a fondo hecha por Charles Robinson sobre los cuadernos manuscritos de Mary Shelley. En el citado libro se pueden distinguir cuáles fueron los aportes de Percy y cómo fue evolucionando la obra en el interior de la verdadera autora. Si bien en años anteriores se conocieron ediciones de la novela firmadas por Mary, las dudas se disipan definitivamente con el aporte de Robinson. La cinta de Whale sufrió varios recortes por la intervención de la censura. La parte en la que Henry se compara con Dios al ver que su experimento funciona fue mutilada. Asimismo, la famosa escena del lago recién pudo verse a partir de la década del 80, cuando fue encontrada en el Archivo de Cine Nacional Británico después de muchos años de extravío. En aquella escena memorable representada por Boris Karloff y la pequeña Marilyn Harris haciendo de Mary con tan solo 7 años de edad, al icónico monstruo se lo ve sonreír por primera y única vez. Lejos de temerle, la niña lo invita a jugar con ella y juntos se divierten arrojando margaritas al agua y viendo cómo flotan en la superficie. Entonces Frankenstein toma a la niña y la tira al lago como si fuese una flor. Minutos más tarde nos topamos con una de las imágenes más incómodas y desgarradoras del film, el padre de Mary entrando en el pueblo llevando el cadáver de su hija en brazos. Una pata floja de la película, sin que llegue a ser un error, es que el padre de la niña da por sentado de que su hija fue asesinada por Frankenstein cuando tranquilamente podría haberse caído al agua por accidente.
Para destrabar y acelerar la trama, la película resuelve a la ligera este conflicto que desencadena el final, en donde el pueblo se organiza, antorcha en mano, para justiciar al asesino que se refugia en el molino. En La novia de Frankenstein de 1935 podemos ver el sueño del monstruo hecho realidad, que su creador le haga una compañera con la cual compartir sus días y no sentirse solo y despreciado. La película comienza en la mansión de Villa Diodati. Podemos ver a Kevin Gordon en posición declamatoria haciendo de Lord Byron y a Douglas Walton de Percy Shelley, mientras que Mary es interpretada por Elsa Lanchester, que hace también de la novia del monstruo al final de la película. En esta secuela se construye una secuencia que, si bien no de manera exacta, aparece en la novela. En la historia de Mary Shelley, el monstruo se refugia en una especie de cobertizo cercano a una casa de una familia francesa, cuyo apellido es de Lacy. A través de la observación diaria de la fonética y la lectura de labios, Frankenstein aprende a hablar. Y no solo consigue pronunciar palabras básicas, sino que logra expresarse correctamente y explayarse. La autora de la novela deja entrever que en el fondo de esa horrible criatura se esconde un ser sensible que necesita afecto y comprensión. Al personaje adaptado para la pantalla grande se lo deshumaniza, se lo despoja de la palabra y se pone énfasis en acentuar sus características monstruosas. En La novia de Frankenstein, el personaje de Boris Karloff se acerca a una cabaña atraído por el sonido de un violín. Demuestra con esto su sensibilidad para la música, por lo que atenúa su grado de monstruosidad. Quien toca el violín es un anciano ciego que, al no poder ver el aspecto de Frankenstein, lo recibe en su casa amablemente e incluso se muestra agradecido por su aparición. Juntos comparten un pan, un vino y un cigarro, y el anciano le enseña a decir algunas palabras. Luego lo abraza y Frankenstein se emociona por sentir el calor humano por primera vez. En la novela, cuando el resto de la familia de Lassie retorna al hogar y ven que el anciano está conversando con un monstruo, todo se desmorona. Entonces Frankenstein decide reencontrar a su creador, contarle su historia, sus experiencias vividas con tal de ser comprendido y suplicarle que haga, como hizo con él, una mujer con la cual convivir y sobrellevar el peso de la soledad. Este reclamo en la película de Whale no lo hace el monstruo ya que no habla, sino el Dr. Pretorius, Ernest Desiger. En otra de las tantas realizaciones de la Universal, el hijo de Frankenstein, llamado Wolf, el personaje de Basil Rathbone, es despreciado en el pueblo por los desastres ocasionados por su padre Henry, el papel representado por Colin Clive en las películas precedentes. Este desprestigio que sufre la familia Frankenstein es utilizado en diferentes secuelas, como por ejemplo en la segunda entrega de la saga producida por la Hammer, La revancha de Frankenstein, de 1958, en donde el protagonista, Victor, el gran Peter Cushing, se cambia el nombre tras ser condenado a la guillotina en el final de La maldición de Frankenstein. En El joven Frankenstein de 1974, creada por Mel Brooks, sucede lo mismo cuando un médico, el célebre Gene Wilder, descendiente de la familia Frankenstein, quiere cambiarle la pronunciación a su apellido para desprenderse de todo parentesco. El hijo de Frankenstein es la última película en la que Boris Karloff asume la investidura del monstruo. En ella participa activamente Bela Lugosi, en el papel de Igor, al que se le asoman entre sus labios como una especie de colmillos que jamás se le vieron haciendo de Drácula en 1931. La película de Ronald Vance Lee es dinámica y puede asociarse con el género de aventuras y de acción. Sobre el final, el monstruo cae en una especie de lava ardiente que lo derrite, por lo que podemos pensar que James Cameron se pudo haber inspirado en estas imágenes para la inolvidable autodestrucción del personaje de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. La siguiente secuela, 1942, producto de la Universal, es El fantasma de Frankenstein, dirigida por Earl Keaton y protagonizada por Lon Chaney Jr., hijo del multifacético actor justamente apodado El hombre de las mil caras. En esta ocasión hace de Frankenstein, pero en las siguientes producciones queda encasillado en el personaje del hombre lobo. También actúa Bela Lugosi repitiendo el papel de Igor, que pretende, con ayuda y connivencia del Dr. Bomer, Lionel Otwell, trasplantar su cerebro y así liberarse de su cuerpo tullido y deforme e instalarlo en el de Frankenstein. Esta idea es retomada por el guionista Jimmy Sangster en La revancha de Frankenstein. El asistente, al que primero se lo llamó Fritz, luego Igor y en este caso Carl, interpretado por Oscar Kittak, es quien rescata al varón Frankenstein de la guillotina con la promesa de que éste lo ayude a tener un cuerpo mejor al suyo. Entonces se decide trasplantar su cerebro al de un hombre cuya contextura física no presenta malformaciones. Aparece en escena el actor inglés Michael Wayne, que hace de un monstruo atormentado y temeroso. En esta producción de la Hammer se presenta una escena en la que el personaje de Peter Cushing le demuestra a su nuevo discípulo, el Dr. Clive, Francis Matthews, cómo por medio de la electricidad distintas partes aisladas del cuerpo humano pueden reaccionar ante un estímulo extraño.
Unos ojos sumergidos en una pecera se mueven ante el movimiento pendular de un fuego próximo. De manera idéntica, el director británico Paul McGuigan remeda dicha secuencia en su película de 2015 Víctor Frankenstein, protagonizada por James McAvoy y Daniel Radcliffe. Las primeras dos producciones de la saga de la Hammer, La maldición de Frankenstein y La revancha de Frankenstein, ambas dirigidas por Terence Fisher, son obras dignas de una productora que ha sabido competir con buenas realizaciones contra el avance arrollador de la televisión que se introduce en los hogares europeos a fines de los años 40. En consecuencia, disminuye exponencialmente la concurrencia a las salas de cine, resultando además que mucha gente elige las producciones de Hollywood. Pero la Hammer oferta un material sólido, haciendo uso de una llamativa paleta de colores y jugando con los efectos cromáticos. Asimismo supo crear grandes figuras en la historia del cine. La maldición de Frankenstein, una adaptación completamente libre de la novela de Mary Shelley, está protagonizada por Christopher Lee en el papel del monstruo y Peter Cushing en el de su creador. En esta versión se hace hincapié en la monstruosidad del varón Frankenstein, a quien se lo presenta como un hombre desquiciado, inescrupuloso, ambicioso, capaz de cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo. La tercera entrega de la saga, El castigo de Frankenstein, de 1964, dirigida por Freddie Francis, ya muestra las debilidades propias de la continuación de un tema diluido y agotado. Se agrega el tema del hipnotismo, una cuestión completamente ajena a la idea troncal. En Frankenstein creó a la mujer, de 1967, otra vez dirigida por Terence Fisher, no hay ninguna continuidad con las anteriores, salvo por la presencia de Peter Cushing haciendo del mismo personaje. En esta nueva historia, el varón descubre un mecanismo para transmutar el alma de un cuerpo a otro. La saga culmina con 3 películas más: Frankenstein debe ser destruido, de 1969, de Fisher, El horror de Frankenstein, de 1970, de Seinster, y Frankenstein y el monstruo del infierno, de 1974, también de Fisher. La Universal además hizo en 1943, dirigida por Roy William Neill, Frankenstein Meets the Wolfman, guionada por Kurt Siodmak, hermano de Robert, conocido director. En ella Lon Chaney Jr. hace del hombre lobo y Bela Lugosi finalmente encarna al mítico monstruo. Siguiendo con el acervo de películas de la productora hollywoodense, en 1944 se estrena La casa de Frankenstein, dirigida por Earl Keaton, en la que Boris Karloff participa haciendo del Dr. Gustav Niemann. El papel de la criatura queda a cargo de Glenn Strange y John Carradine interviene como Drácula. La película está basada en un relato de Kurt Siodmak. El dúo cómico Abbott y Costello, muy populares durante la década del 40, dirigidos por Charles Barton, en 1948 protagonizan una película junto a Bela Lugosi, al que tenemos el placer de volver a ver vestido de Drácula, a Lon Chaney Jr. como el hombre lobo y a Glenn Strange otra vez de Frankenstein. El humor inocente de los comediantes nos remonta al slapstick de Laurel y Hardy, también conocidos como El gordo y el flaco, entre tantos otros que enriquecieron el subgénero de la comedia física propulsado por Chaplin, Keaton y Lloyd. Entre las producciones independientes podemos mencionar a La hija de Frankenstein, de Astor Pictures, estrenada en 1958 y dirigida por Richard Cunha, quien solo hizo 5 películas, 4 de ellas en el 58. En dicha cinta actúa Harold Lloyd Jr. Otra versión de bajo presupuesto es la de Jesús Franco, de 1972, una delirante y característica producción del director malagueño en donde el horror, lo cómico y lo bizarro encuentran su asidero marginal. En 1973 se conoce Frankenstein The True History, la verdadera historia que de verdadera tiene muy poco. En esta creación del escritor Christopher Isherwood con Don Bachardy, dirigida por Jack Smythe, la criatura Michael Sarrazin tiene un aspecto inicialmente bello que se va deformando con el correr de los días. Su creador, Victor Leonard Whiting, lo recibe con amabilidad y le enseña a comportarse como un señorito inglés. La película, de 3 horas de duración, fue pensada para la televisión y ser transmitida en 2 partes de 90 minutos. El maquillaje de Michael Sarrazin fue obra de Roy Ashton, memorable maquillador de la Hammer que recreó el rostro de Christopher Lee en La maldición de Frankenstein y fue también el inventor del aspecto de la criatura que encarna Kiwi Kingston en El castigo de Frankenstein. Kevin Connor en 2004 dirigió otra miniserie dividida en 2 capítulos de poco menos de 90 minutos. Una estimable producción de Hallmark Channel cuyo mayor mérito tal vez haya sido haber respetado la historia de Mary Shelley casi en su totalidad. El maestro del cine de terror de clase B, Roger Corman, después de 20 años de no dirigir, en los que solo trabajó como productor, vuelve al ruedo con Frankenstein Unbound, Frankenstein desatado. Esta creación de Corman, la última que hizo como director, se estrena en 1990 y está basada en la novela homónima del escritor de ciencia ficción Brian Aldiss.
Comienza en el año 2031 con el invento del Dr. Buchanan, John Hurt, que consiste en hacer desaparecer sujetos y objetos de manera instantánea. Su experimento funciona a la perfección, salvo por el impacto climático que ocasiona, que da como resultado la producción de una nube en el cielo que por medio de la implosión abduce a nuestro protagonista llevándolo al año 1817. En él conoce a Mary Shelley, quien es interpretada por Brigitte Fonda, y a Víctor Frankenstein, Raúl Juliá. La ficción y la realidad se entrecruzan y conviven en un mismo tiempo y espacio. La autora del libro presencia el juicio contra Justine Moritz, el pequeño papel que tiene Catherine Corman, la hija del director, y es testigo directo de los hechos que ocurren en su novela, como si todo lo escrito en ella no hubiera sido ficción, sino pura realidad. El Dr. Buchanan tiene mucho en común con el Dr. Frankenstein, ya que ambos logran crear algo nuevo cuyo resultado tiene consecuencias negativas. La operística película de Kenneth Branagh, con el guión adaptado de Frank Darabont, quien reconoció haber escrito el mejor libreto de su vida, dando como resultado la peor película que jamás había visto, tiene cierta exageración shakespeariana, un poco disonante con la manera de ver el cine al final del siglo XX. La trama respeta bastante, aunque no del todo, el hilo de la novela, tal es así que se la considera como la más fiel al libro. La interpretación de Robert De Niro haciendo del monstruo no tiene fisuras, logra generar empatía y a la vez impresión. En general, las críticas que recibió la película no fueron buenas. Se la caratuló de histérica, frenética, ambiciosa, excesiva, ruidosa e insustancial. El mismo Darabont la considera una obra impaciente y desprovista de sutilezas. A nivel taquilla le fue mal en Estados Unidos, pero repuntó en el exterior. La adaptación de Bernard Rose, director inglés conocido por películas como Candyman y Amada Inmortal, en la que Gary Oldman se viste de Beethoven, es completamente precursora en cuanto a la revisión de la novela de Mary Shelley. El Frankenstein de Rose, estrenado en 2015, es una versión actualizada que transcurre en los tiempos que corren, y es la única que cuenta la historia íntegramente desde la perspectiva del monstruo, ejecutado de manera grandiosa por Xavier Samuel. El relato está guiado por su voz en off, lo que hace posible introducirnos aún más en el corazón del personaje y descubrir sus reflexiones y padecimientos. Utilizando planos subjetivos, el director pone al espectador literalmente dentro del cuerpo del monstruo y logra generar una empatía jamás vista en ninguna otra versión. Nos muestra su vida desde el primer minuto en el que es creado por el Dr. Frankenstein, Danny Huston, y Mary, la conocida actriz de Matrix, Carrie-Anne Moss. Este Frankenstein no es concebido con partes de cadáveres como un muerto resucitado, sino con una apariencia humana, sana y bella. Sus primeros reflejos son similares a los de un bebé, identifica a sus creadores como a sus padres y tiene el instinto de mamar. Al poco tiempo sus células empiezan a reproducirse de manera incorrecta y las anomalías internas comienzan a manifestarse en su piel. El Dr. Frankenstein entonces decide sacrificarlo. Pero el joven, dotado de mayor fuerza y agilidad que el resto de los mortales, logra escaparse. Sale abruptamente a la luz del mundo exterior sin ninguna instrucción ni sabiendo hablar. Primero vive como un ser salvaje, primitivo, se hace amigo de un perro, y después se inserta en la sociedad como un vagabundo. Conoce a Eddie, el personaje de Tony Todd, un hombre ciego que vive en la calle y toca la guitarra para ganar algo de dinero. Con él aprende a hablar. Bernard Rose recrea la escena del lago ideada por Whale en 1931, pero en esta ocasión nuestro personaje principal rescata a la niña de morir ahogada. El acto da como resultado que dos policías quieren detenerlo. Ante el desconocimiento total de la situación, el joven se defiende de manera violenta, en respuesta a la violencia que él mismo recibe. A continuación, un grupo de gente lo apalea y lo llama monstruo. De esta manera comienza a autopercibirse como tal. Absolutamente solo y sin pertenencias de ningún tipo, es como el personaje de Samuel se inserta en una sociedad llena de violencia y terror. A través de la voz en off, el monstruo de Bernard Rose dice las mismas palabras que el monstruo de Mary Shelley. Aprendí el extraño sistema que rige la sociedad de los humanos, la injusta distribución de la riqueza, las gigantescas fortunas y las terribles miserias. Me enteré de la existencia del rango, la casta y la sangre azul. Pude comprender que los humanos estiman por sobre todas las cosas una casta elevada y sin mancha. El hombre que posee una de estas condiciones puede considerarse como digno de aprecio y respeto, pero si no goza de ninguna de ellas, se le tiene, a excepción de raras ocasiones, por un vagabundo o un esclavo destinado a utilizar todas sus fuerzas para enriquecer y beneficiar a unos privilegiados. Casi 200 años después, esta crítica volcada por Mary Shelley en una página de su novela encaja perfectamente en la época actual. La historia de Frankenstein abre un abanico de interrogantes. ¿Cuál es el lugar de la ciencia? ¿Quiénes son los beneficiarios de los avances y descubrimientos científicos? ¿Con qué fin se investiga? ¿Para poner los resultados al servicio del bien común, para el enriquecimiento de unos pocos o por mero narcisismo? ¿Cuál es el origen del mal?
En el fondo, Frankenstein no es un monstruo, sino el espejo que interpela y desnuda a la sociedad de su tiempo.